La vía del conocimiento. La mente comienza a captar la sencilla verdad metafísica que dice que yo y solo yo estoy creando mis mañanas, y si creo falta de autenticidad ahora, puedo estar seguro de que la experimentaré mañana. Si creo encarcelamiento para mi alma ahora, lo experimentaré mañana. Y como la creación es eterna, es imposible no tener un mañana, ya sea en este mundo o en otro. Queridos amigos, fueron creados para crear. Fueron creados a partir de un desbordamiento de gozo y amor. Por lo tanto, vivid gozosamente. Vivid en amor hacia ustedes mismos. Atrévanse a considerar que su ser es tan importante que tienen la obligación de no conformarse con menos que su propia autenticidad. Algunas veces eso requiere comenzar el proceso de descubrir qué es lo auténticamente tuyo y no simplemente la influencia de los demás. ¿Cuándo no están todavía siendo auténticos? ¿Cuándo están respondiendo con una sonrisa cuando en realidad están sintiendo ira? ¿Cuándo están respondiendo con un vale cuando interiormente la respuesta es no? ¿Cuándo están respondiendo con miedo a una sustancia que podrían poner en vuestro cuerpo? No puedo comer eso porque es una sustancia muy mala y yo quiero estar sano. Es el propio miedo lo que está creando un futuro de falta de salud. El amor sana todo. El amor transmuta todo. El amor abraza todo y por eso trasciende todo. ¿Cuándo no están permitiendo que el amor sea su realidad? ¿Qué cambios puedo hacer para mostrarme realmente de una manera más auténtica? Para quienes realmente elijan hacerlo así, verán que si permanecen con el mensaje, si se involucran en las sencillas y serenas preguntas que han sido planteadas y contemplan ciertos pensamientos claves que fueron, en cierto sentido, repetidos, puede tener lugar una gran mejora, una gran liberación. Son el Cristo y son libres en el mundo del espacio y tiempo para conocerlo tan profundamente como sea posible. Lección 4. Pregunta. En un curso de milagros dices algo sobre los grandes rayos de luz. ¿De qué va eso? Respuesta. Efectivamente, aunque no pasé mucho tiempo tratando de definirlo, los grandes rayos de luz se refieren simplemente a la verdad de todos y cada uno de nosotros. De este modo, como metáfora, tu creador es como el sol central, y de su desbordamiento se proyectan rayos de luz. Y esos rayos de luz son de una única sustancia con la luz. Y no obstante, tiene lugar algo incomprensible. Cada rayo de luz se puede ver, en cierto sentido, como independiente en su relación con el sol central. Está hecho de la misma sustancia que cada gran rayo de luz, y cada gran rayo de luz tiene su propia potencialidad pura para la creación de experiencia. Los grandes rayos de luz se refieren, pues, a la esencia de todas y cada una de las almas, pues el alma es un rayo de luz infinito, eterno, ilimitado, sin nacimiento, inmortal. Pero hay otro nivel, y esto simplemente significa que los grandes rayos de luz son como el ámbito de las ideas. Cada una de las ideas porta una cierta vibración o cualidad. Los grandes rayos de luz son las grandes ideas, las grandes visiones. Por ejemplo, el perdón es un gran rayo de luz. El juicio es una distorsión de la luz. Lo ilimitado es un gran rayo de luz. El miedo, la contracción y la limitación son distorsiones de esa luz. Podrían pensar en muchas más cosas: compasión en vez de control, confianza en vez de miedo, y así sucesivamente. Así pues, con los grandes rayos de luz también nos referimos a las ideas que liberan la mente, las ideas que son eternas y que se encuentran en todas las formas en el plan de estudios universal. Efectivamente, todos los que están leyendo o escuchando estas palabras
Cada uno de ustedes es un gran rayo, y los grandes rayos han existido con ese único sol central a través de toda la eternidad. Esa es la verdad de tu ser, y es quizá la verdad más fundamental que vaya a tener lugar como conocimiento en el interior de la mente. Soy un gran rayo de luz, sin límites, eterno, sin nacimiento, inmortal. Por mucho que lo intente, no puedo escaparme de ser un creador, un co-creador. Así es que puede que este sea el momento de dejar de pretender que soy menos que un gran rayo y hacerme cargo del proceso de descubrimiento de cómo puedo permitir que esa luz brille. Dices que todo el mundo es Cristo, aunque entre los seres iluminados más elevados parece haber alguna diferencia. ¿Todo el mundo tiene su propia esencia única del alma? Respuesta. Esta pregunta está realmente cargada de implicaciones, pues las diferencias son el efecto de la percepción. 10 seres humanos que estén mirando a 2 seres iluminados podrían ver gran variedad de diferencias. Algunas de esas diferencias podrían ser una proyección de sus propios gustos y aversiones, y por lo tanto concluirán que un ser iluminado está más iluminado que el otro, lo cual es por supuesto una contradicción en los términos. Sin embargo, es una gran paradoja que aunque la mente es una, aunque la luz es una, aunque la conciencia es una, aunque el discernimiento es uno, aunque el amor es uno, la creación requiere diferenciación. En otras palabras, requiere de la creación de la relación. No es posible saber nada, ni siquiera ser consciente de algo, a menos que tengas un discernimiento de que eso no es algo distinto. ¿Tiene sentido esto para ti? Si solo hubiera una única cosa, ni siquiera se percataría de sí misma, porque es todo lo que hay. Tú te vuelves consciente de ti mismo al saber cómo te distingues de una flor. ¿No es cierto? Efectivamente. Por lo tanto, aunque estás hecho de la misma sustancia que la flor, hay una distinción en la expresión de la forma. La creación es extensión, la extensión es expresión. Por lo tanto, cada rayo de luz, aunque sea de una única sustancia, perfectamente la misma sustancia, se expresa a sí mismo. La creación se extiende a través de él con un sutil matiz de diferencia, un giro diferente, un aroma diferente, colocado en él en un nivel muy sutil. Y por lo tanto, cada ser parece expresar una individuación única. El hechizo, en la dimensión física de la mente humana, es que la individuación conlleva separación. Pero no es así. Así como muchos instrumentos musicales conforman una orquesta que crea su propia música única, también los sutiles matices de diferenciación crean esa orquestación que se llama creación. Por lo tanto, lo importante aquí es que la mente comprenda cuánta energía gasta intentando amoldarse para ser lo que percibe que todos los demás grandes rayos están haciendo. ¿Lo ves? Conviértete en tu propio rayo de luz individuado. Eso no lo consigues al rechazar a otros, no lo consigues al separarte, lo consigues al amarte a ti mismo y al seguir el impulso que procede de la profundidad de un corazón calmado. Así, adueñándote y acogiendo tu individuación y permitiendo que tu luz brille, o que por así decirlo tu autenticidad brille, realmente experimentas una mayor unidad con el universo que la que consigues al tratar de esconder tu luz, intentando así mostrarte como una personalidad que agrada a todos los demás, amoldándose al mundo. Podría decir que yo destaqué y di la nota, no parecía encajar con nadie, y no obstante, mi experiencia fue que cuando más auténticamente me expresaba en la dimensión del espacio y del tiempo, experimentaba una mayor profundidad de unión con mis hermanos y hermanas. Cuanto más honraba y amaba su esencia, más podía discernirla, porque estaba reclamando mi propia esencia, mi propia autenticidad. Esto es algo bastante importante a considerar. Si quieres amar en este mundo, entonces mejor será que te individúes a ti mismo y te ames a ti mismo de forma tan única que no te amoldes a las ideas de nadie más. Puedes estar de acuerdo con ellos para poder jugar y crear, sí, pero no te amoldes a ellos, que es algo muy, muy diferente.
Demasiados seres humanos sufren porque creen que su vida es superficial. Ponen toda su energía en agradar a todos los demás, mostrándose justo de una manera que no moleste a nadie. Y luego no pueden entender por qué perciben su vida tan trivial. Individuo, sobresale, brilla, permite que el poder del universo se mueva a través de ti. Conviértete en el ser más único que nadie puede imaginar alguna vez. Y cuando hagas eso, paradójicamente, te sentirás más cerca de toda la vida, más de lo que alguna vez pensaste que era posible, pues estarás más cerca de tu Creador. Y cuando estás más cerca de tu Creador, abrazas la creación. Quiero tratar ahora un tema que ya has escuchado, pero desde una perspectiva y ligeramente diferente. Es un tema que emplea un término con el que muchos de ustedes están familiarizados, y ese término es karma. El karma, tal como se considera popularmente, significa que para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Para cada cosa que expulsas, regresa una energía similar. Ahora bien, ya he dicho antes que el karma solamente puede existir donde el amor incondicional no lo hace. Esto significa que en el grado en que tu mente no se ha purificado del miedo, en el grado en que la mente no se ha purificado de la necesidad, no se ha purificado de su tendencia a la idolatría, es decir, a crear algo que es un sustituto del amor, confundiendo forma con contenido, donde sea que esto esté ocurriendo, estás de hecho experimentando la creación de karma. Cada vez que tienes un pensamiento no amoroso, vas a experimentar el efecto del fruto de ese pensamiento. En realidad, esto ocurre en dos niveles o de dos maneras. La primera es inmediata. La segunda está mediada por las formas del tiempo. En el primer caso, el inmediato, en el momento mismo en el que tienes un pensamiento no amoroso, como eres un ser físicamente encarnado, alteras inmediatamente el flujo de energía que atraviesa el sistema físico, alteras inmediatamente el equilibrio químico del cuerpo y por lo tanto experimentas opresión, agarrotamiento, quizá tristeza, depresión, una sensación de malestar general. Y esto es cierto para cada pensamiento negativo, no solo para los grandes, que realmente capturan tu atención, sino incluso también para los pequeños. La depresión solo puede tener lugar en una mente que ha rechazado caminar hacia el gozo. La depresión es pues el resultado de una resistencia al verdadero fluir de la vida a través del cuerpo-mente. Esta resistencia tiene lugar de muchas formas. Puede venir como consecuencia de no sentir un sentimiento en su completitud, de retener una sencilla verdad y la mayoría de las veces de rechazar el impulso del corazón. Y a medida que comienzas a marchar por un camino espiritual y comprendes que necesitas estar abierto a la guía del Espíritu Santo, que comprendes que de hecho no puedes despertarte a ti mismo porque si pudieras ya lo habrías hecho, entonces se presentan las oportunidades que contienen todo lo que necesitas para despertar de tus ilusiones, pero te resistes a ello porque no se ajusta a tu imagen de ti mismo. Así pues, como ves, hay muchas formas de resistirte y de crear un bloqueo en el flujo de energía que atraviesa el sistema. Y siempre se trata de alguna forma de pensamiento negativo, y toda negatividad es una expresión de miedo. Todo intento de controlar a otro es realmente miedo. La ira es simplemente una forma de miedo. Así pues, en el momento mismo en que la mente se usa para tener un pensamiento negativo, aparece un efecto kármico inmediato. Y si ese efecto se da durante un periodo de tiempo, se crea una enfermedad en el cuerpo, se crea depresión en el campo emocional.